Buenos días a Hugo, a Susan y a toda la radio audiencia y teleaudiencia, contentos por compartir con ustedes esta mañana lluviosa, Y hoy de rojo rica porque y sabrosa de nuestro país. Hoy de rojo porque Panamá se estrena en el fútbol. Hoy. Hoy Copa Oro contra Copa Qatar, Oro. contra los anfitriones de la próxima Copa del Mundo. Así que es un evento importante hoy. De verdad que sí. Con toda la energía positiva para ellos, defendiendo siempre los colores. ¿Por qué mira así? Algún día Hugo debiera usar un saco rojo, sería fabuloso. Mire, estando en plena entrevista aquí, mi querido Carlos Araúz, se le vería fabuloso. Estando aquí en plena entrevista, Susan, voy a mandarte mi currículum para ver si lo mandas a Recursos Humanos en Medcon. Si sabes de algo, ando en búsqueda. O sea, esta es mi vida todos los días. Y de verdad que a veces me siento tan mal, Carlos, porque siento que no tengo el poder de poder ayudar a todo el mundo. Es difícil y es complicado. Y le conversaba este tema a la ministra. Y entiendo mucho a la gente que manda su currículum, quiero trabajar, estoy suspendido. Hay gente que me dice, estoy esperando mi liquidación, todavía ni siquiera la empresa me ha podido dar mi liquidación, porque obviamente ha sido un año complicado. Y en la última parte de la entrevista, no sé si la lograste escuchar, yo le insistía nuevamente sobre el tema de los financiamientos. Yo creo que Laurentino Cortizo debe pensar que yo soy la que anda detrás de este tema, Carlos Araúz, porque lo he tocado aquí todas las veces. Y ojo, esto que voy a decir no es porque yo tenga plata, sino que yo me planifiqué para poder hacerle frente al barranco de cosas que me vino con el COVID. Y he podido salir adelante. Pero no es el escenario de Susan el que tienen la mayoría de los pequeños empresarios o medianos empresarios. La mayoría: le debo el alquiler, ya me van a subir más, debo a estos proveedores, me va a tocar cerrar, nunca pude acceder a los préstamos, era muy difícil, no cumplía los requisitos. Y sabes, yo no sé si al final el gobierno no ha entendido que esta parte es fundamental para la reactivación de la economía. Entendiendo también que los bancos, Carlos, porque también me lo dijo la señora de Saint-Mal, en una conversación que tuvimos, Aimé de San Malo, es que si la gente no tiene la capacidad de poder hacerle frente a un préstamo, ¿cómo el banco le va a dar un préstamo si después cómo lo va a pagar? ¿Sabes? Están en una encrucijada. Entonces, ¿qué hacemos ante un escenario como este? Y tú siempre tienes una orientación muy salomónica y brillante. Ante un panorama como este, ¿qué podemos hacer nuevamente para decirle al gobierno? Creo que esta parte es fundamental. Susan, no es un escenario fácil, no es sencillo, es muy complejo. Yo me enfocaría en dos alternativas. Sabiendo que los bancos no pueden prestar, porque definitivamente el sujeto de crédito tiene que valerse por sí mismo, por sí solo, para cumplir con obligaciones. Y el banco tendría que crear reservas y provisiones, creando de hecho una situación pues inédita. Entonces las alternativas eran ir por la apertura del gobierno, del Estado. En lugar de ir a buscar o paralelamente a buscando fondos fuera, utilizar a su propia capacidad crediticia en Panamá, lo que llamamos una garantía soberana, donde el Estado panameño garantizara, emitiera un aval a tres bancos, quizás no dos estatales y uno o dos bancos los más grandes en Panamá, y que garantizaran, respaldando las obligaciones crediticias que esos bancos avanzarían. Entonces ya los bancos hubieran quizás animado a ese crédito tomando otro tipo de riesgo, siempre y cuando los planes de negocio fueran compartidos con profundidad, siempre y cuando hubiese habido pues esa estructuración que llevara a la posible recuperación de esos créditos. Ahí hubo falta de creatividad, hubo falta de deseo y de voluntad. Esa era una apertura que se viene proponiendo desde hace 12 meses. Y podíamos procurar diferentes alternativas, programas pilotos, prototipos, en fin, toda una variedad de experimentos que se pudieron haber hecho para que el sector micro, pequeño y mediano saliera adelante. Eso no se hizo. Y lo otro que también propusimos muchas veces es no regalar el dinero por regalarlo, pero el generador número uno, y la ministra lo acaba de decir, de empleos en Panamá es el sector privado, es el sector productivo, tanto el primario, el sector agropecuario, el secundario, el industrial, el terciario y servicios. Entonces, ¿por qué no intervenir con dineros no reembolsables al pequeño y al mediano empresario por espacio de 6 meses? De nuevo, no es el subsidio perenne, ese que nos encanta hacer en Panamá, el que siempre crea inevitablemente todo tipo de distorsiones en el mercado. No, era una ayuda temporal, momentánea, pero que fuera el empuje que el pequeño empresario necesitaba para poder negociar su contrato de alquiler o sus imposiciones fiscales, municipales y demás. Creo que eran dos alternativas que todavía pudiesen de una u otra forma experimentarse
para tratar entonces de cambiar el temporal que viene en septiembre. La ministra también fue categórica, ella tiene un norte muy claro. Octubre, 100% de los contratos reactivados. Fabuloso. Con una demanda agregada inexistente allá afuera, porque el poder adquisitivo del panameño se ha visto menoscabado. Con la moratoria bancaria terminando al mismo tiempo que la moratoria bancaria termina, se reactivan entonces el 100% de los contratos. Lo que pudiésemos ver, lamentablemente, es que las empresas, para sobrevivir, van a ir entonces a desvincular a un número grande de personas. Entonces el desempleo no va a estar en 18%, Susan y Hugo, dentro de 2 meses. Va a estar en 22% o en 25%, de no atacar de otra manera, más creativa, las situaciones que estamos viviendo. Y ni hablar obviamente de temas como productividad o cómo se maneja el teletrabajo. Las iniciativas que ella anunció son nobles, son aplaudibles. Yo creo que hay que darle de nuevo el espaldarazo a la ministra y al viceministro. Y han estado en todas las mesas también de negociaciones, pero ante esta situación tiene que haber una coordinación. Pareciera que hay una desconexión, no solo quizás del gobierno, del Ejecutivo con respecto a lo que se hace para salir de este duro momento, sino entre las entidades que tienen que conversar, Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Ingresos. Pareciera que hay algo allí que no está funcionando bien en comunicación interna para que los planes se aterricen y podamos salir adelante. Aquí siento que nos falta un poco de información. Hace unos días pudimos entrevistar al ministro encargado de Economía y Finanzas y logramos ponernos de acuerdo para en 2 semanas conversar con él y con el ministro de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque al hablar con los bancos dicen, no, espérate, ese es un dinero que está a disposición. Nosotros no estamos usando ese dinero que prometió el gobierno. Entonces del gobierno no tenemos claras luces de qué se está haciendo con ese dinero que se nos dijo, se pidió prestado y que se nos presenta ya como parte de la deuda externa. Entonces uno dice, pero entonces ¿dónde está esa plata si los bancos no la tienen? Porque eso que usted acaba de decir, de que se les dé los préstamos con periodo de gracia, usted dice 6 meses, me parece muy poco 6 meses, yo diría 1 año, porque no hay circulante, porque el pequeño empresario, mediano empresario viene con las cuentas acumuladas de lo que no ha podido pagar, en fin, con un montón de cosas que yo veo como que en 1 año, ¿sabes qué? Te voy a prestar, pero en 1 año comienza a pagar. Si el gobierno tiene ese dinero, ¿dónde está? Que no se lo da a los bancos porque los bancos dicen, no, a nosotros no nos han inyectado esos 1.500 millones de dólares. Entonces creo que ahí nos falta un poquito de información y yo espero tener esa oportunidad de tener esa entrevista, tener más claro, porque hablamos de miles y miles y miles de millones. O cuando se plantea esta situación, los ministros nos dicen, no, es que ya hemos dado el 59%. Sí, pero es que si diste el 59%, falta el 41%. Y ahí es donde está el gran problema. ¿Qué representa ese 41%? Entonces no nos dicen qué van a hacer con esa porción. Bien por lo que han hecho, pero la expectativa está en lo que harán y que nos digan claramente dónde está toda esa plata. O yo no sé si usted lo tiene claro. No, yo no lo tengo para nada claro. Yo en reiteradas ocasiones he hecho la pregunta del cómo, el por qué y el cuándo. El cuándo siendo ya de altísima urgencia o importancia. Es más, era urgente quizás hace 6 meses. Ya no sé qué grado superlativo de nivel de desesperación ya tiene el sector productivo panameño. Hay una serie también de acotaciones que hizo la ministra que son importantes. Hablar de capacitación, hablar de preparación, hablar de facilitar herramientas a personas, es de vital importancia hacerlo de la mano del sector privado, del sector inversionista, de esa gira, de esas personas que está visitando en estos días el presidente Laurentino Cortizo en el estado de Texas, porque siempre hay una desconexión, hay un distanciamiento entre lo que está buscando el sector productivo panameño local y lo que está ofreciendo el INADE o la oferta formalmente hablando de obras. No, pareciera que tampoco hay esa conexión que se necesita. Entonces yo sí creo que para evitar informalidad, estamos hablando de 800.000 personas que para el final de este año van a estar en el sector informal y eso es un número que Panamá no había vivido. Nunca en su historia. Personas que no están contribuyendo a la Caja de Seguro Social, personas que no están contribuyendo en su participación fiscal que deberían. Y tienen que de una otra forma aportar y contribuir, pero también tienen que ganarse ese derecho a tener acceso a crédito, a tener entonces esa bancarización en sus vidas. Y yo creo que en ese sentido también nos hace falta, pero muchísimo, hablar, conversar, para que la productividad sea el verdadero objetivo, el norte, no solo capacitar por capacitar o por cumplir con un porcentaje de personas ya preparadas. Tenemos que encontrar la forma que una garantía estatal se traduzca en crédito, que lleve a trabajo y a empleo, y lo tenemos que hacer rápido. Yo, de nuevo, la urgencia no la siento todavía
categóricamente siento que los próximos 12 meses son vitales y los siguientes 12 meses, o sea, los próximos 24 meses van a ser desafíos que los panameños y panameñas no habíamos vivido. Y para evitar, de nuevo, las cicatrices y las heridas sociales que desmembren o deshagan ese tejido, ese cosido social, tenemos que actuar y tenemos que actuar con otro grado de celeridad, con otro grado de urgencia, entendiendo el dolor que viven muchas familias en Panamá hoy día. El dolor y la gran necesidad, de verdad, que el hambre no espera. Gracias, don Carlos, que tenga muy buen día.